Ahora quiero hablar acerca de la falsa doctrina de salvo aún pecando. Ok, también quiero hablar acerca de otra falsa doctrina que dice salvo siempre salvo. Ok, la doctrina de salvo siempre salvo cae dentro de la falsa doctrina de salvo aún pecando. Porque la falsa doctrina de salvo siempre salvo te dice que el justo, si cae en pecado, no muere espiritualmente, sino que él sigue siendo salvo. Que una vez alguien se salva, siempre será salvo. Ok, entonces esa falsa doctrina de salvo siempre salvo te dice que el pecado no te roba la salvación. Y eso es falso. La Biblia está repleta de advertencias acerca del pecado. De principio a fin vemos en la Biblia un montón de advertencias, de letreros en rojos, digamos, que nos advierten acerca del pecado. Que el pecado lleva a la perdición, que el que peca tiene la ira de Dios sobre su cabeza, que no se puede ser salvo y pecar al mismo tiempo. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 3, versículos 7 al 8 dice: Hijitos, no se engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ok, entonces, el que hace pecado es del diablo. Ok. También, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 2 dice: Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces el cristiano no peca, ok. El que es de Dios no peca. No se puede ser cristiano y pecar al mismo tiempo. No se puede seguir a Cristo y pecar al mismo tiempo. El que sigue a Cristo obedece sus mandamientos, sigue sus enseñanzas, no peca. Entonces esta falsa doctrina de salvo siempre salvo, y también la otra falsa doctrina de salvo aún pecando, son falsas doctrinas, ok, son herejías. Por ejemplo, en el mismo Edén, por ejemplo, ya vemos, digamos, en esencia, la misma falsa doctrina. La serpiente engañó a Eva. La serpiente le dijo la mentira a Eva de que no iba a morir si pecaba, si comía de ese árbol prohibido, si quebrantaba ese mandato de Dios. La serpiente le dijo que no iba a morir. Así también estos falsos maestros hoy día nos dicen que no vamos a morir, que el pecado no nos roba la salvación, que el pecado no nos mata espiritualmente, pero eso es falso. Bueno, pienso hablar acerca de estas dos falsas doctrinas, pienso hablar en contra de estas dos falsas doctrinas, utilizando, por ejemplo, como base el libro de Mateo. Ok. Mateo, empezando desde el capítulo 3. Ok, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, o sea, como están organizadas nuestras Biblias, Mateo es el primer libro. Ok, entonces, desde el primer libro del Nuevo Testamento, el primerito libro, ok, pienso usar hoy para refutar, digamos, estas dos herejías. Ok. Mateo capítulo 3. Dice: Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ok, la doctrina del arrepentimiento tiene todo que ver con el pecado. Ok, por ejemplo, en el versículo 6 dice:
y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Ok, el arrepentimiento tiene todo que ver con el pecado. Arrepentirse es dejar de pecar, ok, y convertirse a Dios. Ok, sigo leyendo, dice el versículo 7. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. No te dejes engañar por estos falsos maestros que te enseñan a huir de la ira venidera supuestamente, pero ellos no te están enseñando a huir de la ira venidera de Dios, sino que te están exponiendo a la ira de Dios al decirte que el pecado no te roba la salvación, al darte luz verde con esa falsa doctrina de salvo aún pecando. Ok. Apártate de tus malos caminos, apártate del pecado, y así sí que es verdad que vas a huir de la ira que vendrá. Si no, la ira de Dios permanece sobre tu cabeza mientras estés en pecado. Si no te arrepientes, acabarás en el infierno. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo Juan el Bautista. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ok. Aquí hay algo similar de lo que ocurre con estas personas que predican salvo siempre salvo, porque dicen: no, yo soy hijo de Dios, y si soy hijo siempre seguiré siendo hijo, siempre hijo, yo soy hijo de Dios y el pecado no me roba la salvación. No, eso no fue lo que enseñó Juan el Bautista. Tú tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Ok, no pienses decir dentro de ti: yo tengo a Dios por padre. No. Eso no funciona así. Tú tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Ok, Dios va a juzgar a cada uno según sus obras. Ok, Dios no hace acepción de personas. El que hace lo malo pagará por ello. Ok. Entonces, versículo 10. Ahora, ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, si tú no das buen fruto, vas a ser cortado y echado al fuego. Vas a ser como ese árbol cortado y echado al fuego. Ok. Entonces el pecado no es buen fruto, el pecado es mal fruto. Tú tienes que abandonar el pecado, tienes que dejar de pecar. Ok, seguimos viendo esta doctrina anti-pecado, esta doctrina anti-salvo aún pecando. Por ejemplo, vemos en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ok, vimos a Juan el Bautista predicar el arrepentimiento. Ahora vemos al Señor Jesucristo mismo predicar el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una doctrina totalmente antipecado. Entonces Cristo lo vemos predicando el arrepentimiento. Y es arrepentirse de ser pecador, o sea, dejar de pecar y convertirse a Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 13, dijo Cristo: porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces, cuando Cristo Jesús está predicando arrepentimiento, es a los pecadores que Él está llamando a arrepentirse, no a los justos.
Los justos no necesitan arrepentirse. El que está haciendo lo bueno no necesita arrepentirse de hacer lo bueno. Si alguien abandonó el pecado y se convirtió a Dios y puso su fe en Jesús, y ahora está sirviendo a Dios, está haciendo lo bueno, esa persona no necesita arrepentirse de eso. Son los transgresores los que necesitan arrepentirse. Son los pecadores los que necesitan arrepentirse. Entonces, aquí dice que, aquí dijo Jesús que Él vino a llamar a los pecadores a arrepentimiento. Pecador es aquel que peca. Entonces, el pecador debe de arrepentirse. El que peca debe de arrepentirse de eso. O sea, debe de dejar de pecar. Ok, seguimos viendo esta doctrina sana, antipecado. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo, aquí vemos que el Señor Jesucristo inicia el sermón del monte o el sermón de la montaña. Y por ejemplo, vemos que dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, por ejemplo, esto no tendría sentido si la doctrina de salvo, siempre salvo, fuese cierta, o si la doctrina de salvo aún pecando fuese cierta. Porque, por ejemplo, estos falsos maestros te dicen que no importa que tú peques, lo que importa es creer en Jesús, creer entre comillas, porque realmente ellos, los que pecan y dicen creer en Jesús, realmente no tienen una fe verdadera, una fe salvadora, una fe genuina en Cristo Jesús. El que cree en Jesús obedece sus enseñanzas, guarda sus mandamientos. El que cree en Jesús no peca. Ok, pero estos falsos maestros predican una fe que no tiene las obras de salvación, las obras dignas de arrepentimiento. Es una fe muerta lo que ellos predican. Entonces ellos te dicen, no importa que peques, lo que importa es creer, creer entre comillas, ¿no? Creer en Jesús. Ok, entonces, por ejemplo, aquí esto no tendría sentido si esa falsa doctrina de una vez salvo, siempre salvo fuese cierta, porque aquí dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si esa falsa doctrina de salvo aún pecando fuese cierta, si esa falsa doctrina de salvo, siempre salvo fuese cierta, entonces este versículo, por ejemplo, diría más bien, bienaventurados los pobres en espíritu y los no pobres en espíritu que creen en mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero eso no es lo que dice. Ok, versículo 5, por ejemplo, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, si la falsa doctrina de una vez salvo, siempre salvo, o la falsa doctrina de una vez, o la falsa doctrina de salvo aún pecando fuesen ciertas, por ejemplo, esto diría más bien, bienaventurados los mansos y los que cometen el pecado de no ser mansos, si creen en mí, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, no importa que peques o no pecas, no importa que peques o no peques, como quiera recibirías la tierra por heredad. Ok, como quiera entrarías en el reino de Dios. Entonces, bienaventurado más bien diría aquel que, entre comillas, cree en Jesús. No importa que peque o no peque, no importa que sea pobre en espíritu o no sea pobre en espíritu, no importa que sea manso o no sea manso, porque va a heredar el reino de Dios. ¿Ves que no tiene sentido? Por ejemplo, dice... el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, si tú evades la persecución, si tú eres un justo y un día te viene persecución por causa de la justicia y tú caes en el pecado de cobardía y pecas
para evadir la persecución, entonces tú también serías bienaventurado y heredarías el reino de Dios según esa falsa doctrina de salvo siempre salvo. Entonces esto más bien diría, este versículo este versículo estaría poniendo como bienaventurados tanto los valientes como los cobardes. Seguimos viendo esta sana doctrina antipecado, anti-salvo siempre salvo, okay, anti la falsa doctrina de salvo aún pecando. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Ok, entonces aquí vemos que la salvación se puede perder, porque si tú eres sal hoy y mañana te haces insípido, pues ya no sigues siendo sal, una sal que sirve. Ahora te has convertido en una sal que no sirve y serás como esa sal que es echada afuera y pisoteada por los hombres. Ok. Entonces, vemos también, si seguimos leyendo, por ejemplo, el versículo 14, vemos lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí se nos describe como luz del mundo a aquellos que seguimos a Cristo. Tenemos buenas obras y alumbramos a los demás. Los demás ven esas buenas obras, ese buen comportamiento de nosotros, y con ello alumbramos a esas personas. Ok, pero si tú pecas, tú no estás siendo luz del mundo. Tú más bien estás siendo apagón del mundo. Estás siendo tinieblas. Ok, no luz. El que peca está andando en tinieblas y es tinieblas. Ok, no es luz. Ok, entonces si un justo, alguien que está andando en luz, luego hace así y cae en pecado, pues ya deja de alumbrar y se convirtió en tinieblas. Está siendo apagón del mundo, no está siendo luz del mundo. Entonces aquí vemos que la salvación se puede perder. Ok, alguien puede estar en un estado de luz, de salvación, y pasar a un estado de tinieblas al pecar. Ok, cuando un justo peca, muere. Ok, muere espiritualmente. Ya no sigue siendo salvo. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 16: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Entonces aquí dice del pecado para muerte. Ok, el pecado lleva a la muerte. Ok, también dice Pablo en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. Ok, muerte. También dice Pablo en Romanos 8:13: porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Ok, el pecado lleva al infierno, lleva a la muerte. No te engañes al respecto. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 18:24 dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió,
por ello morirá. Ok. Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Entonces no se puede ser salvo y pecador al mismo tiempo. No se puede pecar y ser salvo al mismo tiempo. Ok, eso es imposible. El día que un justo peca, ese mismo día muere. Ok. Ahora bien, si se arrepiente nuevamente, si se convierte a Dios nuevamente, si deja el pecado nuevamente, volverá a ser salvo nuevamente. Pero en pecado, mientras está en pecado, no es salvo. Ok. Entonces una persona puede perder su salvación temporalmente, en el caso, por ejemplo, de un justo que se descarría y luego se convierte a Dios nuevamente, o sea, perdió su salvación temporalmente, pero también la puede perder permanentemente. Si por ejemplo un justo cae en pecado y nunca más vuelve a abandonar el pecado y muere físicamente así, esa persona se irá al infierno. Ok. Por ejemplo, David y Pedro, por ejemplo, cayeron en pecado, pero se arrepintieron y volvieron a ser salvos. Ellos perdieron su salvación temporalmente. Ok. En pecado no hay salvación. Mientras estemos en pecado, no tenemos salvación. Y si estamos en obediencia a Dios, guardando sus mandamientos, apartados del mal, andando en santidad, poniendo nuestra fe en Jesús, en ese estado es que somos salvos. Ok. Los únicos salvos, siempre salvos, son aquellos que una vez se convirtieron a Dios, una vez que abandonaron el pecado, nunca más en su vida volvieron a pecar. Esos son los únicos salvos, siempre salvos. Pero si una persona que se convirtió a Dios luego cae en pecado, ese día perdió su salvación. Ok. Y mientras esté en pecado, no es salvo. Tiene que arrepentirse nuevamente para volver a ser salvo nuevamente. Ok. Ok, seguimos viendo esta sana doctrina antipecado en el libro de Mateo, por ejemplo, capítulo 5, versículo 19, dice: de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, tenemos que tener una justicia mayor a la de los escribas y de los fariseos para poder entrar en el reino de los cielos. No podemos ser igual, no podemos tener una justicia igual o menos que las de un fariseo o escriba. Ok, si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que tener una justicia mayor que la de ellos. Por ejemplo, en Mateo 15, 3 al 6, vemos que vemos en este pasaje que los escribas y fariseos, por ejemplo, en este pasaje vemos, por ejemplo, vemos en el versículo 1 dice: entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y él respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre muera de muerte. Mas vosotros decís:
cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera valerte, no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Ok, entonces tenemos que tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Por ejemplo, aquí vemos que ciertos escribas se le acercaron a Jesús diciéndole que por qué los discípulos de él traspasan la tradición de los ancianos. Entonces Jesús les respondió a ellos que ellos quebrantan el mandamiento de Dios por la tradición de ellos. Entonces, aquí vemos quebrantar el mandamiento de Dios por guardar la tradición por guardar su tradición. Entonces, tenemos que tener una doctrina, una justicia que sea mayor que la de los escribas y fariseos. Si tenemos una justicia igual a la de ellos o menos que la de ellos, no vamos a poder entrar en el reino de Dios. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios, ¿ok? No los mandamientos de hombres, doctrinas falsas de hombres. No, sino los mandamientos de Dios. Eso es lo que tenemos que guardar, los mandamientos de Dios, y creer en la sana doctrina, ¿ok? La sana doctrina de Dios, ¿ok? Seguimos viendo esta sana doctrina anti-pecado, anti-salvo siempre salvo, anti-salvo aún pecando. En Mateo capítulo 5, continuamos leyendo, versículo 21, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Ok, entonces aquí vemos que la salvación se puede perder. Aquí vemos una vez más esto, que el pecado nos roba la salvación. Si un justo un día se enoja contra su hermano y le dice algo feo, perdió su salvación ese día. El día que un justo comete el pecado de enojo, pues deja de ser salvo. Ok. Aquí dice que será culpado del juicio. Dice que será culpado del infierno del fuego. Entonces, el día que un justo se enoja contra alguien y le dice algo feo, pues se expone al infierno, ¿ok? Dice, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Entonces, el día que un justo cae en el pecado de enojo, pues deja de ser salvo y tiene que arrepentirse nuevamente para ser acepto ante Dios, para ser salvo. Seguimos leyendo, dice: por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Ok, Dios no te acepta así en pecado. Ok,
Si un justo cayó en pecado de enojo, mientras esté en ese pecado de enojo, de odio, de rencor, mientras esté en pecado de enojo, no puede ser acepto delante de Dios, ¿ok? Tiene que abandonar ese odio hacia esa persona, ese enojo. Tiene que reconciliarse con esa persona, ¿entiendes? Tiene que abandonar ese pecado de enojo, porque ese corazón no es recto delante de Dios, ¿ok? Tiene que abandonar el pecado y volverse a Dios, ¿ok? Para ser acepto ante Dios, para ser salvo nuevamente, ¿ok? Entonces aquí vemos nuevamente que la salvación se puede perder. El pecado nos roba la salvación, ¿ok? Seguimos leyendo, dice, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti. Que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, aquí vemos que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, los fornicarios y los adúlteros, los que fornican y los que adulteran, no son salvos. Eso lo vemos en la Biblia. Gálatas 5, 19 al 21, por ejemplo, vemos que los fornicarios y los adúlteros, o sea, aquel que comete adulterio o fornicación, no es salvo, ¿ok? No heredará el reino de Dios. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, entonces, aquí vemos nuevamente que la salvación se pierde por causa del pecado. Ok, si un justo cae en pecado de adulterio o fornicación, pues ese mismo día deja de ser salvo, deja de ser justo. Ok, se convirtió en un pecador, ya no es salvo. Tiene que arrepentirse nuevamente para volver a ser salvo, porque en ese camino no va a tener, ese camino no lleva al cielo, al reino de Dios, ¿ok? No lleva al paraíso, sino al infierno, a la perdición, ¿ok? Ok, seguimos viendo esta doctrina sana, antipecado, antisalvo aún pecando. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 14, leo, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí dijo el Señor Jesucristo que si tú no perdonas a otro que te ofenda, pues Dios tampoco te va a perdonar a ti. Y si Dios no te perdona, pues tú no vas a poder entrar en el reino de Dios. Ok. Entonces, si un justo un día hace así y no perdona a otro que le que le haya ofendido, pues Dios tampoco va a perdonar a ese justo, y a esa persona que fue justa, y por lo tanto dejó de ser salva. Ok, mientras esté en ese pecado de no perdonar a los demás, pues Dios no lo va a perdonar a él tampoco, y por lo tanto no es salva en ese estado. Ok, entonces no te dejes engañar por los falsos maestros que predican salvo siempre
estos falsos maestros toman versículos fuera de su contexto para enseñar esa herejía de salvo siempre salvo. Ok, por ejemplo, ellos toman, por ejemplo, Juan capítulo 10, versículo 27, que dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ellos toman este versículo, por ejemplo, para decir que salvo siempre salvo. Ok, dice, ellos dicen que Dios le da vida eterna a sus ovejas, ¿no? Y dice que no perecerán jamás. Dice que no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Cristo. Pero ellos están tomando a Cristo fuera de su contexto. Ok, el pasaje, el versículo 27, por ejemplo, es el versículo anterior, dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Ok. Mientras tú sigas a Cristo Jesús, tú tienes vida eterna. Y nadie puede arrebatarte de las manos del Padre Celestial. Ok. Mientras tú sigas a Cristo, nadie puede arrebatarte de esas manos del Padre. Ok. Dice Cristo, dice Jesús, mi Padre que me las dio, o sea, las ovejas, mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero eso es mientras tú oyes la voz de Jesús y sigas a Jesús, ¿ok? En pecado, en rebeldía, tú no vas a tener vida eterna. Tú tienes vida eterna mientras estás con Cristo. Separado de Cristo, tú no tienes vida eterna y el pecado te separa de Cristo. Ok, tú estás en Cristo mientras obedezcas sus mandamientos, mientras obedezcas a Dios. Ok, dice, por ejemplo, Juan capítulo 15, versículo 10, dice, si guardareis mis mandamientos, ese es Jesús hablando, si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Ok, entonces, mientras guardemos los mandamientos de Jesús, permaneceremos en el amor de Jesús, estaremos en su amor. Ok, seremos salvos mientras estemos guardando sus mandamientos. En rebeldía, en pecado, no tendremos salvación. Ok. Entonces, si escuchamos la voz de Cristo y le seguimos, estaremos en las manos de su Padre y de esas manos del Padre Celestial nadie nos puede arrebatar. Pero es mientras permanezcamos en su Hijo, ¿ok? Mientras permanezcamos obedeciendo a su Hijo Jesús, ¿ok? Mientras permanezcamos guardando sus mandamientos, ¿ok? El pecado es algo feo, es rebeldía contra Dios. Es una ofensa contra Dios. El que peca tiene un corazón malo, ¿ok? Es un fruto, el pecado es un fruto que emana de un corazón malo, ¿ok? De un corazón feo. El que tiene un corazón bueno, recto, no peca, sino que anda en amor, en justicia, ¿ok? Entonces la verdadera fe, aquel que cree genuinamente en Jesús, aquel que tiene un corazón recto, bueno, no peca, sino que obedece a Dios, ¿ok? La verdadera fe obedece a Dios, ¿ok? No te dejes engañar por esos falsos maestros que te dicen que no importa que tú seas pecador, que somos salvos por gracia, no por obras. Claro que sí,
que somos salvos por gracia. La Biblia enseña que somos salvos por gracia, no por obras, pero no en el sentido que ellos lo dicen, diciendo que no importa que seamos pecadores. No es eso lo que enseña la Biblia. Somos salvos por gracia en el sentido de nuestros pecados pasados, o sea que nuestros pecados pasados son borrados gracias a la sangre de Cristo Jesús, ¿ok? Son perdonados esos pecados gracias a la sangre de Cristo Jesús. O sea, nosotros hemos transgredido los mandamientos de Dios y somos culpables, pero cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús, esa culpa, esa condenación de nuestros pecados pasados, a partir del momento en que nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús, todos esos pecados que abandonamos, todos esos pecados que cometimos en el pasado, todos esos nuestros delitos son borrados, ¿ok? Son eliminados de nuestro, o sea, ya Dios no nos va a culpar por ellos, gracias a que Cristo murió por nosotros, ¿ok? Eso es lo que es salvación por gracia, según la Biblia. No se refiere a los pecados presentes. El que está en pecado en el presente, está en rebeldía en el presente, tiene la ira de Dios sobre su cabeza. Esa persona no está siendo salvo por gracia. La sangre de Cristo no está limpiando a esa persona de sus pecados. La única forma de ser perdonado con la sangre de Cristo Jesús, a través de la sangre de Cristo Jesús, es abandonando el pecado y poniendo la fe en Jesús. Ok, no hay otra manera. Ok, el que permanece en pecado no está siendo salvo por gracia. Ok, entonces esto de la salvación por gracia es como, por ejemplo, ok, Dios es el juez, ¿verdad? Él nos mandó sus mandamientos. Entonces, si transgredimos sus mandamientos, somos culpables. No importa que abandonemos el pecado y empecemos a andar en justicia y no pequemos nunca más en nuestras vidas. No seríamos salvos así, porque pecamos en el pasado. Y si pecamos, debemos pagar por esos delitos que cometimos en el pasado. Si yo robé, si yo adulteré, si yo forniqué, yo tengo que pagar por esos pecados. No importa que yo haya abandonado esos pecados y me haya convertido en un santo y haya vivido el resto de mi vida en santidad. No, si yo pequé, tendría que ir a pagar por mis pecados. No importa que yo haya abandonado mis pecados. Pero gracias a la sangre de Jesús, ahí es que entra la sangre de Jesús. Gracias a la sangre de Jesús, esos pecados que cometí en el pasado son borrados, son limpiados, ¿ok? Y ya yo no tengo que ir a pagar en el infierno por causa de mis pecados, ¿ok? Es a eso que se refiere salvación por gracia, cuando la Biblia habla de salvación por gracia, ¿ok? No a lo que estos falsos maestros enseñan, de que somos salvos por gracia, aún pecando en el presente. No. Eso no es lo que enseña la Biblia. También tengo entendido que la Biblia se refiere a salvación por gracia y no por obras. También a otro tema, o sea, al tema de la ley de Moisés, o sea, no por obras de la ley de Moisés, a ese tipo de cosas. Pero bueno, ese es otro tema, ok, ese es otro tema. Si quieres comunicarte conmigo, escríbeme al correo elpecadollevaalinfierno@gmail.com. elpecadollevaalinfierno@gmail.com. Todo en minúscula y pegado todo, ¿ok? Minúscula y pegado todo. Ok, lo dejo
hasta aquí esta grabación, hasta Mateo, llegamos hasta Mateo capítulo 6, versículo 15. Ok, la dejo hasta ahí, esta grabación en específico, ¿no?